Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes aquí en CNN Chile. Hoy día vamos a partir conversando con el sociólogo Aldo Mascareño, investigador del CEP y coautor del libro La condición postdemocrática de Chile. Y luego conversaremos con Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal. Por supuesto, hablaremos de todos los desafíos del municipalismo, la ley de reconstrucción y de los líos al interior de su partido, el Partido Socialista. Parte entonces Influyentes. Aldo, muy bienvenido al programa. Muchas gracias, Paula. Bueno, y como decía, has escrito este libro, La condición postdemocrática en Chile, junto a Juan Rosas, ¿no? Un libro que acaba de ser publicado y que tiene un epígrafe bastante inquietante. Dice, política al borde del colapso. ¿Qué es este colapso que están ustedes vaticinando para Chile? Sí, vaticinando no es la palabra, es más bien la idea de... Describiendo. Sí, describiendo una situación especial de la democracia, una situación nueva de la democracia en el contexto chileno, que no solamente es chileno, sino que también en todos los contextos donde prime la democracia liberal, principalmente contextos occidentales, ¿no? O sea, esta idea de una condición postdemocrática no refiere a que la democracia en sí misma haya colapsado, ¿no? Sino que existe una condición donde la democracia liberal, ¿no? mantiene sus elementos fundamentales que la han hecho subsistir durante las últimas décadas, ¿no? Como la división de poderes, por ejemplo, como los derechos fundamentales, cuestiones centrales en la mantención de un orden democrático, pero ahora también comienza a explorar en otras alternativas, en elementos, en construcciones políticas que antes la democracia liberal consideraba antagónicas a sí misma. Como por ejemplo, como escriben ustedes en el ¿Sí? libro, Aldo, el autoritarismo, el populismo, ¿no? Así En que es. entonces ya no es que se haya derrumbado la democracia liberal, sino que empieza a tener, además de su base, digamos, de sus características propias democráticas, estas otras características, pero no son incompatibles de algún modo. Que es un poco la tesis de ustedes del libro, ¿no es Sí. incompatible una democracia liberal que tenga rasgos autoritarios o que tenga rasgos populistas que empiecen a desbordar, por ejemplo, el Estado de Derecho? Yo creo que ese es el desafío del libro, mostrar que no hay incompatibilidades en distintos niveles, pero, ¿no? Y eso tú lo ves bien, ¿no? Hay un mayor riesgo, y en este caso el subtítulo, de colapso, ¿no? De colapso porque estamos más cercanos de las derivas autoritarias, estamos más cercanos de derivas identitarias, estamos más cercanos también y más susceptibles, ¿no? de sucumbir a tentaciones de carácter populista, ¿no? Eso es lo que constituye, diría yo, la condición postdemocrática, una democracia que intenta buscar recursos políticos y que intenta buscar también motivaciones para reconectar con sus públicos en términos de emocionalidad, en términos de eficiencia, en términos de respuestas a múltiples grupos identitarios distintos, ¿no? Pero que justamente al hacer eso, ¿no? tiene una mayor propensión, ¿no? a entrar en situaciones de riesgo, en situaciones críticas. Nosotros nos distanciamos de la idea de que la democracia esté en una crisis terminal, por decirlo así, sino que decimos que esta condición postdemocrática es precisamente la astucia, digámoslo así, de la democracia de intentar buscar recursos y motivaciones que le permitan subsistir sin renunciar a sus fundamentos liberales, sin renunciar a los derechos fundamentales, sin renunciar a la alternancia en el poder, por ejemplo, sin renunciar a la división de poderes. Sí, Ese ahora, es el equilibrio inestable, claro, digámoslo así. Si uno piensa en países, por ejemplo, como El Salvador, Sí. en el caso de Bukele, Claro. o el mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Ujú. o Víctor Orbán, que acaba de ser hace unos pocos meses derrotado en Hungría, ¿no? Pero que gobernó durante muchísimos años en Hungría. Ellos ya, en esas sociedades, ¿estamos hablando de postdemocracia o estamos hablando francamente de derivas que son incompatibles con la democracia liberal? Ahí ya nos damos cuenta de cómo la democracia en esos casos, los mismos casos que tú mencionaste, de cómo esta condición postdemocrática puede colapsar justamente en un orden que no es democrático, en un orden autocrático, como en el caso de Bukele, en un orden también con ciertos elementos conservadores extremos y también autocráticos en el caso de Orbán.
también en el caso de venezolano, también a un orden autocrático y populista, ¿no? Como con Chávez y Maduro en el caso venezolano. Esos son justamente nuestros ejemplos contrafácticos, ¿no? Los cuales tratamos en el libro también, en algunos de los capítulos, precisamente como ejemplos de una condición postdemocrática que ha derivado, que ha colapsado en ese sentido, ¿no? En uno de estos otros órdenes, ¿no? Por tanto, y ahí es donde se renuncia a los fundamentos liberales, ¿no? Ahora, hablemos de Chile, porque el libro es, claro, la condición postdemocrática en Chile, aun cuando vamos a conversar de eso también, tú dices, bueno, la política hoy día dejó de ser nacional, porque son tendencias que se pueden ver en todas partes del mundo, en muchas partes del mundo. Pero en Chile, ¿estamos en este momento postdemocrático? No, es decir, no estamos en un momento plenamente de democracia liberal. ¿Qué rasgos ves tú que se estén desplegando en nuestra democracia que hagan pensar de que ese orden de una democracia liberal está siendo, podríamos decir, sobrepasado o se le ha agregado estos componentes que ustedes mencionan en el libro? Sí, mira, yo creo que el punto no es solamente chileno, ¿no? O sea, porque obviamente en Chile también estamos en esa condición postdemocrática y yo creo que esa condición postdemocrática se ha acelerado en los últimos, digámoslo así, 6, 7 años, producto de todas las situaciones de estrés social que hemos vivido, ¿no? En los últimos tiempos. Por ejemplo, partimos del año 2017 con los flujos migratorios más altos que hemos tenido en la historia chilena, seguimos con el estallido social, luego la pandemia, que fue un proceso global, 2 procesos constitucionales fallidos, un cambio radical en las condiciones de la delincuencia, ¿no? La aparición del crimen organizado de una manera que nosotros no conocíamos antes. Es decir, una serie de fenómenos críticos sociales que hacen que nuestra sociedad demande al Estado, ¿no? Cuestiones que el contexto democrático previo parece que ya no podía entregar, ¿no? Entonces, desde el punto de vista más de autoridad, por ejemplo, hablamos de los problemas de autoridad en el colegio, de autoridad en la familia, de autoridad de respeto con autoridades públicas. Demandamos, por ejemplo, cuestiones y no solo desde la derecha, sino que también desde la socialdemocracia, desde la izquierda, militarización de espacios territoriales. Claro, como muchos alcaldes, de hecho, lo han pedido, bueno, ¿no? Exactamente, desde hace ya algunos años, ¿no? O sea, no últimamente también que afloreció. O sea, imagínate tú pedir militarización de barrios y territorios en los años 90, eso era inimaginable, ¿no? Pero hoy día sí parece tener sentido, y sí parece tener sentido porque en el nivel local, ¿no? Parece que esas demandas, ¿no? Hacen sentido a las personas y proponen determinadas soluciones que pueden ser, ¿no? Necesarias para la resolución o para al menos el procesamiento de los problemas que a nivel territorial se viven. Y especialmente los alcaldes tienen esas exigencias, y no es casualidad que hayan sido los alcaldes en ese nivel territorial más micro que están más en contacto con las demandas de los públicos concretos, día a día, cotidianamente, los que hayan expresado ese tipo de demanda. Ahora, eso, por ejemplo, pedir el despliegue de militares para ti es un síntoma de pulsiones más autoritarias, porque si bien se está pidiendo que se desplieguen, pero dentro del marco, evidentemente, del Estado de Derecho. No, yo no diría que son pulsiones autoritarias, no diría que este vínculo de la democracia con condiciones autoritarias, con condiciones o con elementos y motivaciones que provienen de esas fuentes políticas, o desde el identitarismo, o desde el populismo, signifique que por ejemplo, necesitemos otro golpe militar, o que necesitemos un Bukele o un Putin que resuelva nuestros problemas, sino que ciertos elementos de ahí, ¿no? Se captan para reforzar elementos democráticos también. Por ejemplo, la imposición del Estado de Derecho, ¿no? La preservación de la vida, que es uno de los elementos fundamentales del Estado de Derecho. Es decir, no es ese autoritarismo, el autoritarismo en el contexto postdemocrático, no es ese sentido de autoridad que nosotros pensábamos en los años 90, en el fondo, ¿no? Que yo diría, en la sociedad chilena y en la discusión política chilena está siempre muy influido por la experiencia dictatorial, ¿cierto? Y ahora parece que esa experiencia se ha disociado de los problemas en términos de que parece que aceptamos militarizaciones, por ejemplo en infraestructuras críticas, por ejemplo en los territorios, por ejemplo en las fronteras, ¿no? Eso ahora ya pareciera ser una condición que está integrada dentro de las posibilidades democráticas, como tú muy bien dices,
controladas por los elementos del Estado de Derecho, Claro. controladas... En un marco democrático, de una Exactamente. democracia liberal propiamente tal. Ese es justamente el punto que nosotros ponemos, ¿no? O sea, controladas por esa democracia liberal. O sea, la democracia liberal no se extingue en la condición postdemocrática, es la que mantiene los límites, por decirlo así, pero al momento de mantener los límites está también explorando otras cosas que puedan revincular con los públicos, que puedan dar soluciones más rápidas, por ejemplo, que puedan generar nuevamente una cierta emocionalidad con los públicos a partir de la conexión con el populismo, por ejemplo, o con Sí, ciertos de eso te iba a preguntar justamente, Aldo, que otro digamos, de las características de esta época postdemocrática es los populismos, ¿no? Ajá. Como una fuerza que logra conectar con un votante indiferente a la política, que ustedes también lo desarrollan bien en el libro, con un votante que no conecta con los partidos tradicionales. Ese populismo, esa pulsión populista, Exacto, podríamos tentación decir, la llamamos. ustedes la asocian acá en el libro al Partido de la Gente en especial. Y todo el Partido de la Gente lo lleva harto tiempo estudiando, Sí. poniéndole ojo, y la verdad es que, claro, en este gobierno ha crecido mucho la influencia del Partido de la Gente, Además. justamente por su rol de bisagra, ¿no? Ha dado los votos fundamentales para el proyecto de ley de reconstrucción, es un interlocutor, Franco Parisi, su líder, completamente validado por el ministro Quirós, por el gobierno, en fin. ¿Cómo estás viendo el avance de esta tendencia que ustedes describen como populista acá en el libro? Sí, mira, la reconstrucción que has hecho yo creo que muestra justamente por qué esa tentación populista, como la llamamos en el libro, los recursos y motivaciones políticas que genera el populismo son relevantes para una sociedad como la nuestra y para esa condición postdemocrática. Porque fíjate que lo que ha hecho el Partido de la Gente y que no ha hecho otro partido, y que ha hecho también especialmente Franco Parisi, es identificar un nuevo tipo de actor que no era visible, que es lo que el PDG y Franco Parisi llaman la clase media emergente, ¿no? Que este sujeto, estas generaciones como más autónomas que surgieron, que emergieron en las relaciones de mercado entre los años 80, 90 y 2000, en el fondo, que tiene un sentido de autoemprendimiento y que tiene una relación muy instrumental con las instituciones sociales, por ejemplo, que están en favor de cuestiones como la militarización, como el control de fronteras, que están también en favor, además, ¿no?, de que exista una institucionalidad que pueda soportarlos, que pueda sostenerlo en el momento en que tengan golpes, en el fondo, ¿no?, accidentes de salud, o cuestiones, o que les roben, por ejemplo, en sus negocios. Es decir, claro, no es antiestado, digamos, no es de un exacto, Estado más chico, es de un Estado que le funcione mejor. o sea, que funciona en el momento en que ellos los necesitan, porque si no funciona en el momento en que los necesitan, entonces retroceden décadas, ¿no?, en todo el esfuerzo que han hecho. Ese tipo de público es el tipo de público que reconoce Franco Parisi. Pero claro, el PDG también está y aquí están las situaciones de revinculación y de riesgo, el PDG también funciona con esta distinción clásica de los populismos entre un pueblo virtuoso, la gente en este caso, y una élite que es más corrupta, tanto política y económica, como por ejemplo lo ha definido Cristóbal Rovira, me refiero, ¿no?, en ese sentido. O sea, también tienen ese concepto, pero además el PDG conecta emocionalmente con esos públicos porque les da un reconocimiento, les da un espacio, les da una visualización en la esfera pública que ningún otro partido le está dando a ese público. Entonces, cuando se reconoce ese público, esa es la base, ese es el fundamento de la potencia que ha tenido el PDG, que tú muy bien configuradas en esta introducción que hiciste. Aldo, ustedes en el libro, por supuesto, es un libro en que describen fenómenos, no están diciendo qué es bueno o qué es malo, pero tú ves que con el comportamiento que ha tenido el Partido de la Gente en este gobierno, con la influencia, como decíamos, que ha tenido, con esa capacidad de articular, con un rol de bisagra, con votos clave, con la aparición permanente de Franco Parisi en esta ocasión, a diferencia de las veces anteriores en que estaba fuera, ahora permanentemente está en Chile. ¿Es probable que Franco Parisi y el Partido de la Gente lleguen al poder? Pareciera ser, ¿no? O sea, con las condiciones que se han dado al menos hasta ahora. Fíjate, él tuvo problemas, el PDG tuvo problemas en el periodo eleccionario, es decir, en el periodo legislativo, quiero decir, con sus 6 diputados del 2022. Claro, de los 6 que quedó, se le disolvieron se disolvió el partido, exactamente, claro. Exactamente. Pero hoy pareciera ser que con esta alianza con Pamela Giles,
¿no? Y esta vinculación política y el control de las vocerías, por ejemplo, el control de los discursos, están manteniendo un cierto control político de ellos. Por otro lado, Franco Parisi, para qué decir Pamela Giles, son de las personas que mejor manejan, ¿no?, el nuevo contexto de redes sociales, ¿no?, de los políticos contemporáneos con los cuales hoy nos encontramos, que mejor manejan ese estilo de comunicación, ¿no?, ese estilo de comunicación particularizada, precisa, en el fondo, ¿no? O sea, como distinta a la forma en que los medios tradicionales trabajaban antes con mensajes más abstractos y más generales. Ahora la comunicación de París especialmente es muy particular respecto de públicos concretos, respecto de los gamers, respecto de los scooters, respecto de los K-popers, o sea, respecto de todas esas nuevas identidades digitales que han surgido en el último tiempo. Y por lo demás, como te decía también, yo creo que la fuerza del PDG y la fuerza de Parisi tiene que ver con haber identificado a una clase media emergente, a un público distinto que no estaba siendo capturado. Claro, por y otros dirigirse partidos. como el nuevo centro en su autodefinición, ¿no? En su Como ni autodefinición, facho sí, ni comunacho. claro. ¿Tú crees que hay conciencia en el gobierno de cómo, podríamos decir, se está pavimentando el camino a través de lo que hemos descrito, ¿no? De darle, o sea, de conseguir esos votos, que por supuesto necesitan votos para sacar adelante su agenda, eso es evidente, pero sí. de darle a ellos este lugar tan privilegiado, ¿hay conciencia en las derechas, digamos, de hacia dónde podría ir la tendencia que tú muy claramente describes en el libro? Sí, sí, mira, a mí me parece que es probable que ahora, ¿no?, con esta posición que está teniendo el PDG y Franco Parisi definitoria en las discusiones respecto de la mega reforma, y que seguramente la va a seguir teniendo respecto de otras grandes políticas que este gobierno debiese hacer, como las cuestiones relativas a seguridad o empleo, por ejemplo, que en el último tiempo han aparecido tan críticamente. Uno esperaría que comenzaran no solo la derecha, sino también la centroizquierda y la izquierda a tener más conciencia de qué significa esto, ¿no? O sea, Debieran tenerlo, dices tú. debieran comenzar a tenerlo, porque ya está expresado políticamente, ya tiene consecuencias políticas, especialmente en la Cámara, ¿no? En la Cámara de Diputadas y Diputados. No tanto todavía en el Senado, porque ahí no hay Partido de la Gente, pero cuando uno observa, por ejemplo, el Senado, el partido, la construcción del Senado, el centro del Senado está absolutamente vacío, ¿no? O sea, Walker nomás está ahí como en la mitad, equilibrando esas cosas, pero en la Cámara de Diputados, todo el centro político en una distinción de centro, de izquierda y derecha, está ocupado por los 14 o 13 diputados del Partido de la Gente. Entonces están teniendo una alta relevancia política. Y lo que ha acontecido, yo diría hasta ahora, es que tanto la centroizquierda o la izquierda y la centro derecha y la derecha no han reconocido esa relevancia, esa potencia que puede tener este partido, precisamente porque identifica un grupo distinto. Cuando uno piensa en el grupo que identifica, es un grupo también popular, ¿no? Esa clase media emergente es un grupo que está ahí en el borde, que requiere de estas afirmaciones institucionales también, pero un grupo que no había sido reconocido. Entonces, desde la izquierda se los puede identificar como recuerdo a los indiferentes, sobre todo a este público, a este votante obligado, como se le llamó también en las últimas elecciones, como los fachos pobres, por ejemplo. O sea, siempre de una manera muy crítica de una manera y despectiva. Y desde la derecha yo diría que el problema es que se los considera en algún sentido populistas y populares, ¿no? Entonces, como esas construcciones de ambos bloques, tanto de la derecha como de la izquierda, esas construcciones semánticas de este nuevo partido, les impiden a ellos mismos identificar cuál es el rol político que ese partido está cumpliendo, ¿no? Claro, y cómo es su conexión con ese votante, ¿no? Como dices tú, un votante indiferente que no engancha con los partidos tradicionales. Ahora, Exactamente. ellos no se definen evidentemente como populistas, ¿no? Te disputarían evidentemente el no. mote. Pero ¿qué se podría esperar de este grupo que tú has estudiado tanto, este partido y este movimiento que, como decíamos, está en auge, ¿no? Sí. ¿Qué podríamos esperar de un gobierno así de cara a cómo se podría desbordar la democracia liberal? Pensemos solamente que la diputada Pamela Giles, Sí. su gran bandera de lucha siempre fueron los retiros de fondos de pensiones, ¿no? Ahí se Y hizo más famoso. retiros y más retiros,
y más retiro. Y Sí. fue el resto de la clase política la que tuvo que ponerle un coto a eso, si no, seguiríamos con esa agenda. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es la tentación, y así definimos cuando construimos el capítulo con mi colega Juan Rosa sobre el populismo, lo definimos como una tentación. Una tentación que está muy bien expresada ahí. Yo diría que uno de los elementos ahí claves, uno de los ejemplos que uno pudiese aducir respecto de esto, ahora pudiésemos decir, es justamente los retiros. Y fíjate que los retiros, ¿no?, fue una tentación transversal, que no solamente se circunscribió a Pamela Giles, sino que aparecieron políticos en la derecha y en la Claro, izquierda. o sea, se transversalizó, se les hacía a todos muy difícil votar en contra por lo popular que era la medida. Exactamente, ¿no? Entonces, si eso es así, con todo el manejo de redes sociales que hoy podemos tener y con toda la capacidad de crítica que esas redes sociales tienen, de presión que esas redes sociales tienen, que ya no se ejerce solamente a través de los medios tradicionales, ¿no?, sino que se ejerce a través de todas estas otras condiciones de redes sociales, es muy difícil resistirse a eso. O sea, yo diría que el gran problema de eso es caer en esos elementos de carácter populista, quiero decir, perdón, como los retiros, como por ejemplo, yo diría que hoy día, por ejemplo, muchas de las personas, y no solo este grupo indiferente, sino también mucha gente en distintos sectores políticos, piensa que hay que tener una mayor fuerza en el control de la delincuencia y del narcotráfico, del crimen organizado. Bien, eso lo hacen, también es una cuestión transversal. Pero la cuestión de mano dura, no podríamos llegar en una situación así como la que tú hipotéticamente estás construyendo a una cuestión de pena de muerte nuevamente, ¿no? Y eso pareciera ser muy difícil de contrarrestar cuando tenemos todo este escenario de redes sociales, ¿no?, que sabemos que van a estar de acuerdo con esa opción. O sea, el control institucional, el control de los fundamentos de la democracia liberal, ¿no?, de los fundamentos de los derechos fundamentales, de la división de poderes, ¿no?, se puede hacer mucho más débil en un tipo de sistema orientado de esa forma. Ahora, Aldo, el partido de la gente y su irrupción y todo lo que estamos hablando, ¿perjudica más al progresismo o perjudica más a las derechas? A ambos. Sí, yo diría que perjudica transversalmente, ¿no? Y perjudica, como lo decía, por esa falta de reconocimiento de la función política de este partido, ¿no? Porque este partido, y Parisi especialmente, identifican un problema social distinto, identifican lo llamamos ahí dentro del libro, al indiferente, en el fondo, ¿no?, que no está, que le da lo mismo si te rige un gobierno democrático o un gobierno autoritario, ¿no? Más bien lo que quiere es tener una vida autónoma, es tener su negocio estabilizado, es que las instituciones sociales te sostengan en caso de accidente, ¿no? Quiere eso, ¿no? Y ese tipo de público es un tipo de público mucho más sensible, ¿no?, tanto a elementos que vienen desde la derecha o elementos que vienen desde la izquierda. La construcción de lo popular, por ejemplo, ¿no? La construcción del popular, tenemos una construcción de lo popular y del pueblo desde la izquierda que es muy clásica, ¿no?, pero que parece que no está teniendo una conexión con ese desarrollo popular, en el fondo, ¿no?, que de las clases medias, de clases populares, en el fondo, que es la que identifica el partido de la gente. En la derecha también pudiésemos haber tenido eso con Longueira, por ejemplo, en los años Claro, la UDI popular. Exactamente, que se llamaba así. Ahora vuelve Longueira, pero tampoco es ese mismo pueblo marginal, ¿no?, que Longueira lograba identificar. Tampoco es ese pueblo y esa actitud teniendo una cierta, no sé, relación más paternalista o caritativa con esos públicos, ¿no? Tampoco esa imagen más conservadora la que va a lograr reconstruir a este otro público, ¿no? Entonces, los dos grupos, tanto de derecha como de izquierda, tienen problemas con esa identificación de cuáles son los nuevos actores, de cuál es este nuevo actor que está haciendo oscilar a la política en esta condición postdemocrática. Y ahí es donde el PDG ha tenido fuerza. Sí, así como ustedes describen en el libro, el PDG es el que la lleva en este Chile
de condición postdemocrática. Aldo Mascareño, muchas gracias por esta conversación. Bueno, Paula, muchas gracias a ti. Vamos a una pequeña pausa y ya seguimos con más influyentes. Viene la alcaldesa Karina Delfino. Esperemos. Ya estamos de vuelta acá en Influyentes con nuestra siguiente invitada, la alcaldesa Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal. Muy bienvenida, alcaldesa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, partamos por la noticia, que yo diría de las más importantes para el municipalismo, que es que finalmente ustedes, los alcaldes de oposición, habían propuesto, pero también en alianza con varios alcaldes del oficialismo, habían propuesto que en la exención de contribuciones fuera focalizada, es decir, que no todas las personas quedaran eximidas de pagar las contribuciones, sino aquellas que tenían solamente menos de una cierta cantidad de sueldo hacia abajo. Eso fue rechazado, como sabemos, y hay diferencia entre los alcaldes del oficialismo están de acuerdo con lo que el ministro Quirós les propuso en términos de cómo se va a compensar esa plata. Ustedes no. ¿Qué pasó? Porque habían logrado tener un cierto acuerdo todos los alcaldes. ¿Qué pasó ahí? Sí, bueno, yo lamento la verdad que el ministro no nos haya escuchado, porque esta fue una propuesta que hicimos de manera transversal, políticamente, geográficamente, diría yo, porque con alcaldes y alcaldesas de distintos lugares de Chile, que pensamos distinto, que tenemos comunas distintas, pero que en el fondo esto nos afecta a todos. ¿Qué es lo que dijimos? Por un lado, focalizar, o sea, las personas que pueden pagar contribuciones, que las paguen. Voy a poner un ejemplo. El próximo año el ministro Quirós no va a pagar contribuciones. El próximo año el ministro Alvarado no va a pagar contribuciones. Y así una serie de otros ministros, ministras, empresarios, alcaldes, alcaldesas, parlamentarios no van a pagar contribuciones. ¿Eso es justo que no paguen contribuciones a alguien que puede pagar una contribución? Que es lo que estábamos proponiendo nosotros. Una persona que tiene una remuneración mayor a 3 millones de pesos y una casa con un avalúo fiscal mayor a 350 millones de pesos, esa persona que pague contribuciones. ¿Por qué son importantes las contribuciones? Porque se redistribuyen en las comunas que menos tienen. Claro, van al fondo municipal y Exacto. se redistribuye entre los municipios que tienen menos. Exacto. Entonces, la propuesta nuestra era, por una parte, focalizar, o sea, quienes puedan pagar que paguen, y por otro lado, lo que se dejaba de recaudar, que se compensara. Que es lo que hace lamentablemente el ministro Quirós, hacer una propuesta solamente desde el punto de vista de la compensación. A nuestro juicio, si solamente se piensa y finalmente se propone la compensación, es una medida injusta y regresiva. Entonces, por eso nosotros no aceptamos esa propuesta y lamentamos, la verdad, que no se haya considerado la totalidad de la propuesta. Sí. Alcaldesa, usted, el alcalde de Bodanovich, dicen, bueno, aquí hay una cosa ideológica del gobierno, digamos, legítimamente ideológico, tienen una mirada política XD respecto de que no se deben pagar contribuciones. Pero ¿no hay también una mirada ideológica en decir, bueno, todas las personas adultas mayores debieran pagar aquellas que pueden? Y se lo pregunto porque se conocen, digamos, muchos casos de personas que su casa hoy día vale muchísimo más que cuando la compraron y que son adultos mayores que tienen una pensión que no es alta, tampoco baja, pero tampoco es alta, que tienen que pagar remedios, que tienen que pagar salud, que tienen que pagar muchas cosas y que han tenido que irse de su casa porque simplemente con los nuevos cálculos que se emplean no pueden pagar la contribución. ¿No hay algo ideológico también ahí en decir, bueno, debieran igual pagarlo? No, evidentemente que yo creo que el Estado y las políticas públicas se tienen que hacer cargo de esas situaciones y yo lamento mucho que estas situaciones ocurran. Ahora, a nivel nacional, considerando todas las personas mayores de Chile, solo paga el 5% de las personas mayores las contribuciones. Por eso lo que nosotros estábamos diciendo, pongamos límites por remuneraciones, que no pase esto en el fondo, o sea, alguien que tenga una pensión que sea baja o a lo mejor una pensión que no le alcance para el lugar donde vive porque ha subido la plusvalía de la casa, etcétera. Entonces pusimos tope, 3 millones de pesos y además el avalúo fiscal. Considerando esto, considerando que pudiesen haber personas que no pudieran pagar la contribución. Por eso nosotros pensamos de que en el fondo esta medida de la exención del pago de contribuciones fuera dirigida a las personas que no pueden pagar y no de manera universal. Sí, tal como hoy día lamentablemente hay personas que no puedan pagar, hoy día hay personas que sí pueden pagar. O sea, una persona que tiene una remuneración como un ministro de Estado, como un alcalde, como un parlamentario, como un empresario, evidentemente que puede pagar su contribución. Entonces, por eso para nosotros era importante que no fuera esta política universal y que se pusiera un tope. Ahora, más allá de la ideología, el Estado se financia por recursos. Se financia vía impuestos, tener más policías, recuperar plazas, iluminar las calles.
cuando se apaga un semáforo, el que prende ese semáforo es la municipalidad. Todo eso cuesta recursos. ¿Y de dónde provienen esos recursos? A nuestro juicio tienen que provenir de las personas que pueden contribuir. ¿Y quiénes son esas personas? Las que pueden pagar. Entonces, por eso, más allá de que nos diferencia, por cierto, un tema ideológico, creo que acá hay que poner la pelota en el piso. El Estado chileno necesita más recursos para hacer más cosas de beneficio público, se requieren de esos recursos, y por lo mismo esta era una propuesta que además era bastante transversal. Si esta era una propuesta de la Asociación Chilena de Municipalidades, en la cual estamos todos integrados. Sí, pues y usted es vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades. ¿Se quebró ese grupo? ¿En qué quedaron? Porque claro, estaban todos juntos con los alcaldes de derecha e izquierda y ahora no. No, pensamos distinto, y en el momento en que el ministro nos hace esta propuesta, voy a contar ahí en los pormenores de nuestra conversación, bueno, hicimos una reunión de directorio rápido, luego comenzamos a comentar esta propuesta en el grupo WhatsApp que tenemos, y con nuestras legítimas diferencias, nosotros dijimos que no, ellos dijeron que sí, y por lo tanto hicimos saber y consignar nuestra votación en contra. Entonces, cuando el ministro hace saber que esta es una propuesta hablada con la Asociación Chilena de Municipalidades, nosotros dijimos sí, pero en esto hay una diferencia profunda entre nosotros y entre ellos, digamos, y en eso nosotros no íbamos a avanzar. Por eso yo lamento, la verdad, que el ministro haya hecho solamente eco de una parte de la propuesta y no de la totalidad de la propuesta, porque si no hubiésemos estado todos de acuerdo, la verdad. ¿Es difícil negociar con el ministro Quiroz? Es difícil negociar con el ministro Quiroz. Nosotros tuvimos una reunión con el presidente José Antonio Kast en el mes de abril, y la verdad es que fue muy difícil conversar con el presidente, porque esto también lo planteamos, así como planteamos nuestra preocupación ante los recortes, nuestro rechazo en el cambio de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, y la verdad que cuando te invitan a dialogar uno espera que se puedan haber algunos puntos de vista en común, y lamentablemente con el presidente eso no ocurrió. Nosotros dijimos después de esa reunión, quedamos con un sabor amargo, además nos dividieron. El presidente se juntó primero con los alcaldes, comillas, de oficialismo, después con los de oposición, pero definir un alcalde de oposición la verdad que es complejo, porque uno gobierna para los vecinos y vecinas independiente de su color político. Pero bueno, nos dividieron, y además creo que lamentablemente en esa jornada el presidente no nos escuchó. Y luego vinieron 2 o 3 reuniones con el ministro Quiroz, que tampoco nos escuchó. Y creo que la política requiere de mayores acuerdos, no de aprobar la reforma por un voto, que finalmente es lo que ocurrió, o 2 votos, sino que más bien cuando uno piensa en esto, que además bueno, tiene otros componentes la reforma que van a afectar profundamente a las arcas fiscales y también a cómo nos organizamos finalmente, uno pensaría que debieran haber acuerdos más amplios, considerando opiniones distintas y que en el fondo sean sostenibles en el tiempo. Ahora, está difícil acordar, o sea, dialogar y acordar. Pensemos lo que pasó con su partido, el Partido Socialista, justamente por la mega reforma en que se vio ahí una división al interior del partido, digamos, públicamente la senadora Chicardini y Bodanovich en una situación muy tensa, y también se partió el socialismo democrático porque 3 senadores PPD iban a aprobar, después no les respetó las condiciones, no aprobaron, pero quedó como todo el sector, digamos, del socialismo democrático, especialmente el Partido Socialista, que es el partido eje de esa sensibilidad política, bastante dañado. ¿Cómo lo vio usted? Mira, yo creo que acá lo importante es la unidad del Partido Socialista. Yo creo que fue una semana Está unido compleja. porque la senadora Bodanovich dijo que no habían 2 sensibilidades, sino que habían 10. Sí, bueno, lo dice también en un tono medio como de broma, medio en entrevista que también señala esto, más allá de las diferencias que hubieron puntuales entre las 2 senadoras. Sin embargo, yo creo que acá es importante la unidad del Partido Socialista, porque además yo creo sí que el Partido Socialista es fundamental en la oposición. Yo creo que sí es un partido que debe articular, que debe trabajar todos los días para la unidad, que no está fácil, y creo que para trabajar por la unidad debemos partir, por cierto, por casa. ¿Está el debe en ese sentido? Yo creo que hay diferencias, pero yo creo que se superaron, que bueno que se hayan superado esas diferencias, y creo que lo importante es que se rechazó por parte nuestra, digamos, la mega reforma desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista. Se va a recurrir además al Tribunal Constitucional, que yo creo que en el fondo lo compartimos, y yo creo que me quiero quedar con eso de la semana compleja que vivimos. Ahora, justamente por su experiencia en esta negociación, que no resultó por las contribuciones, y con lo que acabamos de hablar, ¿cuál es el papel que usted visualiza para la oposición de centro-izquierda y de izquierda? Porque, por un lado, estar todo el tiempo solo oponiéndose a todo lo que el gobierno propone no es algo que encante mucho a la gente ni que la traiga, ¿no?
En cambio, el Partido de la Gente, con Franco Parisi, ha logrado primero ser como el voto clave, digamos, la votación clave, tener mucha influencia y además conseguir cosas muy concretas como la rebaja de los impuestos para remedios y pañales, algo que la gente valora. Desde esa experiencia bien concreta y cómo va subiendo el Partido de la Gente versus esta parálisis o desunión o irrelevancia, como dijo el alcalde, su colega, el alcalde Claudio Castro de Renca, ¿qué ve usted, digamos? ¿Cómo salir de este momento en que la oposición no está influyendo para nada? Sí. Bueno, yo la verdad lamento que el Partido de la Gente haya finalmente respaldado una mega reforma tributaria que solamente busca beneficiar a las personas más ricas de este país y además de financiar el Estado, que lo dijo el Consejo Fiscal Autónomo. Tengo una crítica al comportamiento que ellos tuvieron respecto a la tramitación de esta reforma. Eso por una parte. Y por otro lado, efectivamente creo que la oposición, hoy día los partidos que somos parte de esa oposición, no podemos solamente oponernos, sino que también proponer. O sea, yo creo que hoy día hay problemas profundos que no se han resuelto. El gobierno ya lleva 5 meses desde que asumieron. No se han resuelto los problemas de seguridad, pero además se está generando un problema muy complejo en términos de empleo. Hay casi 1 millón de personas desempleadas en Chile, afecta principalmente a mujeres y jóvenes, por lo tanto necesitamos también una propuesta en materia de finalmente donde a las personas les está apretando el zapato, y eso en materia de seguridad, materia económica, y que lamentablemente el gobierno no se ha hecho cargo. Ahora, lo que viene después de la mega reforma es un gran plan de empleo, entre otras materias. En ese sentido, alcaldesa, si usted estuviera en el Parlamento, ¿cuál sería la actitud correcta de alguien de centro izquierda o de izquierda? ¿Tratar de colaborar a que una ley que fomente el empleo salga mejor o oponerse de nuevo porque esto viene de este gobierno que tiene un signo ideológico muy diferente? Yo creo que cuando se plantean de que las jornadas puedan ser hasta de 52 horas, yo creo que es difícil poder sumarse a aquello. Pero entiendo que el Código Laboral lo permite hoy día. Lo permite, pero también resguardando algunas condiciones y sobre todo entendiendo que bueno, la jornada laboral se establece, digamos, en 44, 42 horas, 40 horas, digamos, hoy día a propósito de la ley de 40 horas, pero hoy día protege mucho al trabajador y la trabajadora cuando hay jornadas que son extensas, porque además son ciertos tipos de empresas, etcétera. Y hoy día lo que se está proponiendo es más bien una visión desde el punto de vista de la empresa y no desde el punto de vista de los trabajadores. De hecho, en la propia conversación que se realiza no están incluidos los trabajadores. Entonces yo creo que en esto, más allá de oponerse, creo que es importante que exista un diálogo que permita además que Chile pueda ir creciendo y desarrollándose de manera sostenible y cohesionada. Chile hoy día ya es un país desigual y vivimos profundamente las desigualdades, sobre todo en los territorios, a propósito del sistema, por ejemplo, del mal tiempo. Sufrimos en las comunas que tenemos pobreza y que las personas tienen precariedades. Entonces, seguir precarizando el empleo y seguir finalmente concentrando la riqueza, creo que ese no es el camino. Ahora, por otro lado, alcaldesa, las personas votaron por este gobierno. O sea, eso también desde la izquierda y la centroizquierda tienen que hacer ese duelo y ver lo que eso está indicando. Y en su programa sí venía la rebaja de los impuestos a las empresas, la exención de las contribuciones. Digo, más allá de que esas políticas gusten o no, no es una sorpresa que promuevan ese tipo de agenda. ¿Qué mea culpa o lección debe sacar la izquierda de todo eso? No, yo estoy de acuerdo. O sea, yo creo que parte esto, bueno, partí la entrevista más bien hablando de la contingencia, pero efectivamente parte esto de una derrota profunda que tuvimos en el mes de diciembre y en el mes de noviembre, en las parlamentarias y en la presidencial. Y de hecho yo lo diría incluso un poquito antes. Lo vivimos en la municipal, lo vivimos a nivel de gobernadores, gobernadoras regionales. De hecho, bueno, en términos de equidad de género también. En el caso de gobernadores no hay ninguna mujer. En el caso de la alcaldesa solo somos el 16%. Pero también, obviamente, como centro izquierda, nosotros perdimos una derrota profunda y que obviamente que debemos hacer una reflexión al respecto. Porque yo creo que los temas de seguridad y los temas económicos, que si bien el gobierno yo creo que ganó principalmente por eso, o sea, por esta propuesta que hace, que no se está haciendo cargo, nosotros también tenemos que tener una propuesta que finalmente le haga sentido a las personas y que puedan apoyar un proyecto que nos represente, por cierto, a nosotros, pero evidentemente hoy día estamos donde estamos por una derrota muy, muy profunda. Usted estuvo hace poco... Perdón, esto por cierto no es culpa de Janet Jara. Yo creo que ella hizo lo mejor que pudo en la campaña, fue una excelente candidata, se desplegó, hizo todo lo que pudo y tuvo que hacer, pero evidentemente que esta reflexión es más profunda que una candidatura presidencial.
Sí, y no sabemos, no tenemos el contrafactual de qué habría pasado si Hubiese Carolina sido Toa otra hubiera persona. ganado la primaria, hubiera sido alguien de centro izquierda la candidata. Usted estuvo hace poco en una reunión de alcaldesas transversales, no organizada por Horizonte Ciudadano, de la expresidenta Bachelet. ¿Cree que parte del problema que tiene la oposición hoy día es la falta de liderazgo, pensando en que la expresidenta siempre ha sido un liderazgo que unifica a toda la oposición, ¿no? Y que es como permite, desde el punto de vista simbólico, desde luego y político, explicar claramente a la gente de qué significa esas ideas y también unir a todos los distintos liderazgos? ¿Hay vacío de liderazgo ahora? Bueno, yo creo que tenemos liderazgos que son interesantes, en el punto de vista yo creo municipal también hay, pero evidentemente yo creo que a la política en general, a propósito del encuentro de alcaldesas, les faltan más mujeres. O sea, yo lo decía, no hay ninguna gobernadora hoy día, además solo somos el 16% a nivel municipal, cerca, bueno, del 30% a nivel parlamentario gracias a la ley de cuota, pero efectivamente creo que más allá del liderazgo, que yo creo que hay varios de nuestro sector, es importante también fortalecer los liderazgos femeninos. Los alcaldes y las alcaldesas son bien populares, eso pasa, bueno, en muchas partes y en particular acá, su colega también, el alcalde Bodanovich, es la figura mejor evaluada en la encuesta CEP, el gobernador Orrego también está muy bien evaluado, en fin, hay muchas figuras que aparecen muy bien aspectadas, pero después le ha costado a casi todos los alcaldes traducir eso en que les vaya bien en la presidencial. Pensemos en el alcalde Lavín, el exalcalde Lavín, el exalcalde Jadwe, y el caso de la exalcaldesa Evelyn Matei, que no lograron traducir esa adhesión como alcalde a presidente. Eso podría complicar un poco a la centroizquierda y la izquierda, que están viendo en Tomás Bodanovich una figura que como muy, muy promisoria en ese sentido, Sí. ¿o no? Bueno, yo creo que queda mucho todavía para ese momento. Por cierto, yo tengo la mejor opinión del alcalde Bodanovich. Tenemos además varios proyectos en conjunto con el alcalde y que ha permitido también que podamos ir fortaleciendo nuestras gestiones municipales. Pero creo que obviamente que es un desafío, efectivamente, y lo han mencionado muy bien, hace muchos años que se vienen expectando de buena manera algunos alcaldes, pero no logran pasar, yo diría ya, a la presidencial propiamente tal. Y por lo mismo, obviamente, que va a ser un desafío. Yo creo lo que sí hoy día tenemos, yo diría como algo positivo desde los municipios, es que, bueno, estamos permanentemente en terreno, conectamos yo creo que bien con las necesidades de las personas. La verdad es que todo el día vecinos y vecinas se acercan a nosotros para tratar de solucionar su vida. Lo hacemos un poco desde los municipios también y por lo mismo yo creo que esa conexión es bien interesante que se genera a nivel municipal. Evidentemente que queda mucho y es un desafío, por cierto, yo diría como quebrar esa barrera que ha existido. Pero bueno, le deseo lo mejor al alcalde Bodanovich en todo caso. Oiga, alcaldesa Delfino, y usted es un liderazgo promisorio, y bueno, un liderazgo consolidado, pero también promisorio en esa materia en su partido, en el Partido Socialista. Usted debutó en las lides políticas con la Revolución Pingüina, ¿no? O sea, desde entonces, ¿no? Después, evidentemente, ha seguido el tema educacional y el liderazgo nacional y el liderazgo que tiene hoy día comunal. En el PS las diferencias son generacionales, es que la senadora Chiccardini es de una generación más joven como la suya y por lo tanto quiere estar más cerca del Frente Amplio, del Partido Comunista, y la senadora Bodanovich y otros están más bien por un Partido Socialista, un socialismo democrático más diferente. Yo creo que eso se ha ido zanjando en el tiempo, esa discusión, porque el Partido Socialista ya de manera permanente ha finalmente decidido trabajar por la unidad de la oposición. Y eso no excluye a nadie, sino que más bien incluye a todos, diría yo. O sea, trabajar desde la democracia cristiana hasta el Frente Amplio, el Partido Comunista. Ahora, evidentemente que en eso muchas veces hay distintas visiones, yo no sé si necesariamente son generacionales, pero ¿Cuál sí... es la suya? ¿Más cerca de Bodanovich, Paulina y Tomás, o más cerca de la senadora Chiccardini, que tiene desde luego un estilo de comunicación distinto? Sí, no, yo creo que no, o sea, yo la verdad creo que hay que trabajar por todo, por una unidad amplia, por todos los partidos que compongan una oposición precisamente amplia. Yo creo que lo que pasó en la última elección municipal es positivo, de estar todos juntos, avanzamos juntos en la elección municipal, avanzamos juntos en la elección presidencial y evidentemente que cada cierto tiempo hay esta discusión, pero creo que lo importante hemos estado juntos. Yo creo que hoy día, además, es como si estuviéramos conversando como si cada partido fuera mayoría. La verdad que todos juntos ni siquiera somos mayoría, entonces nos necesitamos a todos, tenemos que articularnos. Creo que es bueno que existan diferencias y diversidades,
porque eso además nos hace más potentes cuando nos unimos, pero evidentemente que en esto no sobra nadie, al revés, o sea, todavía no nos ha alcanzado en la elección parlamentaria, ni en la elección presidencial, y por lo mismo yo creo que en esto hay que trabajar todos los días por la unidad. Respecto de la derrota presidencial y parlamentaria también, ¿usted cree que el Partido Socialista, que fue un partido tan importante en el gobierno del expresidente Boric, un partido bien eje, ¿no?, con todos los cuadros que estuvieron en el gobierno, le pasó la cuenta después eso? O sea, haber sido como un soporte tan importante en el gobierno anterior. Yo creo que el Partido Socialista efectivamente cumplió un rol importante, junto con otros partidos también. Yo creo que el gobierno del presidente Boric también tuvo cambios durante su mandato, y creo que acá es algo positivo del liderazgo del presidente Boric, de ir leyendo los distintos momentos. O sea, asumió el presidente saliendo de una pandemia, entre medio de la Convención Constitucional, saliendo de un estallido que fue muy fuerte, digamos, en Chile, y también después comenzó con mucha fuerza todos los problemas de seguridad. Entonces yo creo que el liderazgo del presidente fue positivo en ese sentido, de poder ir también cambiando su agenda, incluyendo a otras personas, bueno, tener de ministra del Interior a Carolina Toá y Álvaro Elizalde, por cierto, que algo dice de eso también, pero creo que cuando uno es gobierno lo hace para poder mejorar las condiciones de vida de las personas e influir en ello. Y yo creo que eso finalmente es el objetivo del Partido Socialista. Yo creo que más allá de lo que hoy día estamos conversando, el objetivo principal es poder mejorar las condiciones de las personas que sufren, de las personas que tienen dolores, de las personas que hoy día tienen necesidades y precariedades. ¿Y debe mantenerse con una identidad propia? Se lo pregunto porque en el Frente Amplismo sacaron una declaración como que son un partido socialista o de corte socialista, no sé cuál es la palabra exacta, lo cual sacó bastante roncha en el PS. Sí, claro. ¿A usted también le pareció inadecuado? No, yo creo que, lo decía bueno hace un momento, yo creo que cada uno tiene sus diversidades, sus particularidades y cada uno de nosotros también tiene que avanzar en ello. Si nos parecemos, nos atrincheramos. Yo creo que hoy día lo que tenemos que avanzar es a ser diversos, a ser mayoría, no solamente política, sino que social en Chile, para volver a gobernar, pero en el fondo, ¿para qué vamos a gobernar? Para mejorar la vida de las personas. Y en eso yo creo que el Partido Socialista es clave. Yo creo que es importante también que pueda reafirmar sus convicciones de trabajar por los derechos sociales, de no dejar atrás la discusión sobre distribución de la riqueza, de tener una propuesta en materia de seguridad y, por cierto, de tener, yo creo, un fuerte componente territorial, que yo creo que lo que finalmente hace es conectar con las necesidades de las personas. ¿Y el crecimiento económico, alcaldesa? Porque eso es hoy día en las encuestas. Hoy día el crecimiento económico y el empleo sobrepasaron a seguridad como el principal miedo, digamos, de la gente, la principal preocupación. ¿Ha faltado un énfasis en el crecimiento? Si bien, como se dice, el gobierno del expresidente Boric partió sin que el crecimiento fuera un tema fundamental y fue evidentemente cambiando esa realidad, ¿no? Pero faltó más, o sea, falta que se repiensen en ofrecerle a las personas un plan de crecimiento económico que se perciba mucho más robusto. Sí, bueno, evidentemente cuando hay 1 millón de personas o casi 1 millón de personas buscando trabajo, que nos tiene que ser un tema también que nosotros podamos hacernos cargo. Ahora, también dicho eso, creo que hace muchos años ya que Chile dejó de crecer. Solamente creo yo, con la estrategia que está pensando el ministro Quirós, no se va a lograr un crecimiento adecuado para generar mayor empleo. Yo sí creo que Chile tiene que volver a crecer para generar mayor empleo. Y por lo mismo yo creo que hay que repensar cómo está haciendo las cosas Chile en cuanto a su matriz productiva. Y en eso creo que hoy día hay que, por cierto, como aprovechar la tecnología. Yo creo que hay que poner más recursos en innovación como lo han hecho otros países. Nosotros nos gusta harto mirar hacia arriba, está bien, en los países de la OCDE, los países desarrollados, y esos países han hecho cosas distintas. Y yo creo que Chile hoy día no está haciendo cosas distintas, más allá de la reforma tributaria, que además, bueno, todos los técnicos, analistas, el Consejo Fiscal Autónomo dice cuáles son los riesgos que evidentemente puede tener esta reforma. Y yo creo que acá lo importante es poder repensar, y esto yo creo que estamos todos llamados a eso, o sea, desde la técnica, la política, las universidades, a poder repensar este modelo y que permita que Chile pueda volver a crecer como lo hacía antes. Además, bueno, cuando Chile comenzó a dejar de crecer, también fue un fenómeno regional. Sudamérica dejó de crecer. Entonces yo diría como hay que mirar todos estos elementos y no solamente llevarlo a la trinchera política, si fue por A o por B en este gobierno o en este otro gobierno, porque este problema lleva muchos años y por lo mismo creo que debemos repensar en cómo estamos haciendo las cosas.
Alcaldesa Karina Delfino, muchas gracias por esta conversación. No, muchas gracias a ustedes y bueno, espero que todo salga bien, que los chilenos y chilenas que están viviendo momentos difíciles a propósito del mal tiempo lo podamos superar y muchas gracias por la conversación. Muchas gracias. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos el próximo domingo.